Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a tratar la temática de la práctica de una clase con el ánimo de comprender sus elementos y características para poder ejecutar una entrevista con maestros titulares y posteriormente participar de la revisión y observación de una de sus clases. Entonces vamos a ver cómo en la actualidad pues se ha transformado ese escenario en el cual se desarrolla la comunicación pedagógica, y en este proceso de clase pues van a intervenir una serie de variables que vamos a tener que comprender para hacer ese acercamiento al aula y a la actividad de docencia que es característica de nuestro perfil como profesionales. Dentro de la práctica pedagógica, pues va a ser muy importante el ejercicio de observación dentro de las interacciones que se desarrollan entre los estudiantes y los profesores. Pero dentro de este ejercicio de observación debemos poner atención a tres elementos fundamentales. Por un lado, el currículo, en segunda instancia, el rol del estudiante y en tercer lugar, el rol del profesor. Cuando hablamos del currículo en un concepto muy general, pues vamos a definirlo como todo aquello que orienta el hacer del maestro, es decir, hará alusión principalmente a la dosificación y secuenciación de contenidos que trabaja el maestro en un grado determinado. Y en este currículo, pues al organizarlo en un diseño básico, el profesor va a poner en cuenta su innovación y su creatividad para ajustar esos contenidos a las necesidades particulares de cada escenario escolar. En segunda instancia vamos a tener presente al estudiante con cada una de sus características, talentos y potencialidades como ese sujeto que aprende, quien va a generar nuevos conocimientos y que también va a desarrollar una serie de actitudes y motivaciones dentro de esta clase. Y en tercer lugar tenemos al profesor con un papel preponderante como es el líder que gestiona precisamente el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo también al rol que desempeñe, ya sea que represente a un profesor de corte enciclopédico, informativo, tradicionalista, o a un profesor comunicador que facilita las vías de aprendizaje de sus estudiantes a partir de la comunicación. Entonces, el ejercicio de observación iniciará dentro del proceso de la clase poniendo atención a estos tres elementos y cómo se da entre ellos una interacción adecuada. Si dentro del proceso de práctica pedagógica lo que vamos a observar es el espacio clase, es importante que recordemos entonces cómo podemos definir una clase. El término clase proviene del vocablo latino classis, que equivale a decir que una clase está formada por una serie de grupos de personas que se encuentran en un lugar físico determinado con la intención de generar un proceso de aprendizaje. Se encuentran en un establecimiento educativo donde el profesor enseña las actividades a los estudiantes que comparten un mismo grado, orden, oficio o propósito de aprendizaje. Sin embargo, en la actualidad vemos que estos conceptos han variado, puesto que también el aula de clase ya no se restringe a un espacio físico, a una sala, a un lugar determinado, sino también a todas aquellas disposiciones actitudinales que se ejecutan para generar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Podemos decir que una clase se define como la forma básica de organización del proceso de enseñanza y por ello pues su estructuración adecuada es muy importante para facilitar el trabajo del educador y también para generar entonces ese proceso de aprendizaje esperado en el estudiante. En este sentido vamos a ver que existen una serie de factores que determinan que se pueda presentar precisamente esta clase con esa intención formativa.
En primer lugar, debemos considerar que una clase va a estar regulada por una serie de elementos institucionales que legitiman este quehacer. Va a estar regulada por una programación que desarrolla el profesor para los distintos grados, niveles y tipos de educación. En este sentido, esa programación también va a depender de la revisión de una serie de documentos institucionales como un proyecto educativo institucional, como un plan de área o como los planes de clase que trabaja el maestro, y también con la consulta sobre los lineamientos curriculares de la materia de lengua y literatura y los derechos básicos de aprendizaje en nuestro caso. También esa clase va a estar regulada porque tiene un carácter obligatorio dentro del currículo escolar. Esa obligatoriedad viene dada por los contenidos básicos que debe trabajar el profesor en cada nivel y en cada año o periodo escolar. También otro factor que debe tener en cuenta el profesor cuando planifique igualmente su clase es esa interacción interdisciplinaria de los contenidos, ya que no únicamente se debe dar una clase centrada únicamente en trabajar la información específica de un tema, sino llevar al estudiante a entablar una serie de nexos y conexiones con otras materias, incluso con su actividad sociocultural extraescolar, que vuelva más significativo este contenido de enseñanza. También es importante considerar que dentro de la clase se busca la formación de personas integralmente desarrolladas. Por eso es vital que el profesor tenga en cuenta cada una de esas características individuales de sus estudiantes y se ajuste también a esas necesidades y motivaciones de aprendizaje con las que él llega a la institución educativa. En este orden, entonces, ¿qué debemos empezar a observar? En primer lugar, como hemos mencionado, el rol del profesor y todas las actuaciones que él desarrolla primero, previo, antes de desarrollar la clase, durante la práctica, es decir, durante el ejercicio de clase, y después igualmente de esta experiencia. En este caso, nosotros debemos poner atención dentro de ese rol del profesor al ejercicio que él desarrolla para la planeación de su clase. Qué elementos debe organizar, con qué recursos de aprendizaje cuenta, qué tipo de metodologías va a implementar, y generalmente estos elementos se encuentran condensados en su plan de clase o en el currículo que lleva la institución. Durante la clase debemos también comprender cuál es ese rol del profesor, si él actúa como un orientador, como un facilitador, como un guía instructivo educativo principalmente de los alumnos. Si durante este proceso de la ejecución de la clase él tiene en cuenta la individualidad del proceso de cada estudiante para el aprendizaje, sus diferencias individuales, las políticas de inclusión que quizá él maneja si hay estudiantes con necesidades de aprendizaje especiales. Verificar también si el profesor utiliza de manera adecuada estrategias de aprendizaje acorde a su labor pedagógica y ver cómo él va creando, generando una serie de condiciones propicias para que los estudiantes alcancen su nivel de desarrollo cognitivo, actitudinal y físico requerido acorde a su nivel de enseñanza. Lo más importante aquí es tener en cuenta entonces que el profesor siempre debe planificar su clase para velar que ésta sea una clase igualmente de calidad y que este conjunto de actividades que él planifica van a permitir comprender a una clase como un sistema que va a estar igualmente programado y ligado a una serie de factores que tienen que ver con las competencias profesionales del maestro, con el dominio de su disciplina, pero también con los medios o recursos de los que él dispone para generar ese aprendizaje. Todos estos elementos vamos a tener que aprender a trabajarlos también para desempeñarnos como maestros posteriormente. En este proceso de observación debemos poner atención a cómo se da esa organización didáctica de la clase.
En primer lugar, vamos a ver que el docente desarrolla el proceso de planeación, es decir, se familiariza con la materia de enseñanza que tendrá igualmente a su cargo. Partimos del hecho de que él la conoce profundamente en cuanto a los contenidos y también identifica los métodos y estrategias más idóneas para desarrollar pues su enseñanza. En este sentido, dentro de la planeación, el profesor comprende las bases epistemológicas de la asignatura y también ha tenido suficiente contacto con material base para desarrollar el ejercicio de transposición didáctica o comunicación de esos contenidos de enseñanza para sus estudiantes. Otro aspecto importante es la planeación de guías de actividades, con las cuales va a realizar el proceso de ejecución y aplicación de lo aprendido dentro del tema de clase. Por ello, también será importante que dentro de este ejercicio de planeación, el profesor también parta de concebir cuál va a ser el proceso evaluativo que va a desarrollar para hacer ese seguimiento a sus estudiantes. En ese sentido, entonces, la planeación es el eje nuclear a través del cual pues, se va a desarrollar en sí la planeación de la clase, para que el profesor relacione esos contenidos de enseñanza con los hechos, fenómenos y procesos de aprendizaje que se deban impartir acorde al nivel y grado de los estudiantes con los cuales se va a interactuar. En la ejecución misma de la clase ya el profesor debe tener previamente organizados los contenidos, las actividades con las cuales va a trabajar, pero también dentro de esta planificación hay que mencionar que no siempre las actividades son solo de tipo académico o escolar. También dentro de una clase pueden intervenir otras actividades extraescolares que igualmente deben estar planificadas o organizadas, como por ejemplo unas olimpiadas de lenguaje o un concurso de poesía o un taller de cuentería. Todo esto también debe formar parte de la secuencia planificada. Si yo tengo un profesor invitado o voy a trabajar igualmente a partir de entrevistas con algunos profesionales, todo esto debe tener un carácter organizado dentro de mi clase. Por eso se me debe mencionar, como lo menciona López, que la clase es un conjunto de varios elementos, es un todo sistémico e integral, en donde las acciones del docente, del estudiante y de los contenidos van a estar siempre en una constante interrelación. Dentro de este proceso es importante considerar que las actividades a través de las cuales se debe desarrollar la enseñanza y se ponen en práctica dentro de la clase son unos vínculos muy importantes que van a facilitar que el estudiante desarrolle su aprendizaje teniendo una relación o integración con el contexto de escuela, para que así se entable una verdadera conexión curricular y esto resulte agradable de motivación e interés para el estudiante. Por eso en la clase es muy importante que las actividades con las que se trabaje sean verdaderamente de impacto para los estudiantes y principalmente que apelen al contexto en el que están ellos ubicados. En este orden entonces vamos a decir que la elaboración de una clase tiene tres etapas importantes que son la motivación, la estructuración y la práctica. La motivación, como hemos aprendido, es el activador del interés del estudiante y se debe mantener de principio a fin de la clase. Esta dependerá de las habilidades creativas y de innovación que tenga cada profesor. La estructuración tiene que ver precisamente con el orden de cada uno de los elementos de los que hablamos anteriormente para poder igualmente generar esa clase. La selección de contenidos, la definición de estrategias y la metodología con la cual
se va a dar el acercamiento entonces a esa temática. Y finalmente el componente práctico, que tiene que ver, como su nombre lo indica, con la ejercitación y aplicación de estos contenidos o conocimientos que va a desarrollar el estudiante a través de una guía de trabajo que puede estar igualmente fundamentada en actividades individuales o en trabajos colaborativos acorde al enfoque que trabaje igualmente el profesor. Es importante que dentro de este rol de organización de esta clase, el profesor también trabaje la planeación de los elementos de control y evaluación, como hemos dicho, porque es aquí en donde se va a comprender el rendimiento y el aprendizaje del estudiante. La evaluación es un proceso continuo y permanente ligado al ejercicio mismo de la clase y el estudiante efectivamente a partir de las actividades de evaluación que se generen pues nos va a permitir autorregular igualmente su capacidad de aprender. También dentro de este mismo ejercicio los profesores pueden hacer un proceso de autoevaluación de cómo está desarrollándose su práctica, mirando la participación del estudiante, su nivel de participación dentro de las actividades que están previstas y también ayuda en este sentido el mismo proceso de evaluación para que nosotros como maestros y profesores autocomprobemos si el trabajo que estamos desarrollando con los estudiantes pues efectivamente ha resultado significativo o también nos contribuirá al desarrollo de la evaluación de nuestra clase para entablar acciones de mejoramiento en este proceso. Entonces, ¿cómo se da el desarrollo didáctico de una clase? ¿Cómo observamos que el profesor efectivamente tiene una organización didáctica de su clase? Como lo hemos mencionado, pues lo primero es conocer los elementos de planeación o preparación de la materia de enseñanza que utiliza igualmente el maestro, cómo desarrolla la introducción a su temática de clase y cómo generalmente va articulando esta temática con unos propósitos de aprendizaje que pueden generarse de manera explícita para sus estudiantes. También dentro de ese desarrollo didáctico de la clase podemos evaluar y observar si el profesor durante la ejecución de la misma establece relaciones de la materia nueva con otras que el estudiante ya conozca. Esto incluye que el profesor pues siempre esté actualizando también los conocimientos necesarios para sus alumnos y entablar relaciones dialógicas que favorezcan en ellos igualmente el pensamiento crítico. También otro aspecto a considerar en esta observación es iniciar la realización de la clase y ver si durante la ejecución de la misma el profesor tiene en cuenta las condiciones previas de sus estudiantes para asimilar este nuevo contenido, es decir, tiene en cuenta esas características individuales, esos talentos o esas dificultades. Por ello, un elemento importante es conocer al grupo, a los interlocutores con los cuales se hará igualmente el proceso de enseñanza. También hay que considerar en ese desarrollo didáctico que se tenga muy claro, como decíamos al principio, la orientación hacia un objetivo o hacia un propósito de aprendizaje. Esto ayuda a mantener la motivación de los estudiantes, pero también a hacer una preparación psíquica de sus intereses y actitudes significativas para que estén dispuestos a aprender. Entonces, ¿qué elementos considera un profesor para preparar y desarrollar clases de calidad? Podemos mencionar que 3 factores son los más importantes para organizar estas clases. La primera, el direccionamiento del proceso pedagógico que está ligado a la planeación. El segundo, la valoración del quehacer del profesor con sus roles, compromisos y funciones didácticas que él debe desarrollar. Y en tercera instancia, pues el papel activo del estudiante, como lo hemos dicho, tener en cuenta dentro de esa planeación los intereses y las motivaciones de cada uno de ellos. Entonces, para desarrollar la clase, lo primero que tiene en cuenta el maestro es la formulación de un logro o de un propósito hacia el cual está orientado principalmente la clase. Mantener la motivación durante todo el ejercicio de la actividad de clase,
seleccionar, dosificar y organizar adecuadamente el contenido que puede ser conocido previamente por el estudiante, la competencia y dominio que tiene el profesor para trabajar los contenidos, la utilización de potencialidades educativas para presentar el contenido de una manera dinámica, activa y agradable a los estudiantes, la asequibilidad del contenido, es decir, los medios con los cuales se dispone para que los estudiantes puedan tener acceso a las informaciones y actividades con las cuales se va a trabajar, más aún en esta época pues de educación remota. Y también es muy importante en esta clase de calidad tener en cuenta los métodos y procedimientos que activan precisamente ese aprendizaje. Vemos que en la actualidad pues todos estos elementos siguen vigentes dentro de estos tiempos que vivimos con el impacto pues de las tecnologías, de la educación asistida igualmente por medios tecnológicos, de la no presencialidad. Vamos a ver que estos elementos siguen estando vigentes, puesto que no únicamente se requiere tener un aparato técnico y una información dispuesta, sino ante todo actitudes de los estudiantes y la capacidad del maestro para tomar las mejores decisiones al momento de organizar fundamentalmente su clase. También dentro de esa planeación de la clase de calidad, el profesor debe generar actividades que faciliten el trabajo independiente de los estudiantes, favoreciendo actividades de investigación y consulta. También orientar las tareas y ayudar acorde a las necesidades, por ejemplo, estando dispuesto a responder preguntas, a resolver inquietudes o desarrollar actividades de refuerzo con los educandos. El uso y disponibilidad de recursos didácticos para trabajar las clases, la organización de la actividad evaluativa como lo mencionábamos, la generación de actividades de interacción, de comunicación docente-alumno, alumno-alumno, alumno-maestro, la atención a las diferencias individuales de parte de los estudiantes y también generar actividades que favorezcan en los educandos el autocontrol y la autovaloración de sus aprendizajes. Todas estas acciones también, aunque están implícitas, el profesor hace una lectura de ellas también al momento de organizar la clase. Otro factor importante es explorar las potencialidades que tienen los estudiantes para entablar vínculos de lo aprendido dentro de la clase con la realidad política y social en la que están insertos. También para ello se debe buscar dentro de los contenidos y la planeación incorporar dentro de la clase elementos pedagógicos que propicien el debate y la polémica, de tal modo que el estudiante también tenga una conciencia crítica de lo que acontece alrededor de la escuela y dentro del medio social, en donde precisamente va a poner en práctica lo aprendido dentro de las clases. Y así como en el proceso de observación tenemos en cuenta el currículo, las acciones del profesor, también podemos poner acento dentro de las actitudes del estudiante. Aunque esto lo ampliaremos más adelante, quizá muchos de los profesores también mencionen el papel protagónico que tiene el estudiante al momento de organizar su clase. También dentro de una clase, para que ésta sea de calidad, pues los estudiantes exhiben una serie de actitudes, como por ejemplo presentar preguntas alrededor de los contenidos, lo cual desarrollaría también en ellos su motivación por el aprendizaje. Si el estudiante presenta inquietudes alrededor de los temas de enseñanza, quiere decir que efectivamente la clase resultó para ellos significativa. También se puede considerar dentro de esa observación si los estudiantes tienen una percepción favorable de la clase, considerando que se ajusta esta a lo planificado y ejecutado por el profesor. Considerar si él dentro de esa planeación tiene en cuenta los talentos individuales y las necesidades particulares de los educandos.
También se puede evaluar si dentro de este rol activo del estudiante se da lugar para que ellos se motiven por la investigación de diferentes fuentes para ampliar el conocimiento, o si se limitan a una visión tan solo reproductiva de ese currículo. También se puede evaluar la percepción que ellos tienen en cuanto a si el maestro actualiza o no los contenidos de clase. Muchas veces es triste ver cómo los estudiantes señalan que compran las guías desarrolladas de un determinado grado porque siempre se repiten durante cada año escolar. Entonces aquí también este es un factor importante a considerar dentro de esa planeación de clase. Y finalmente, cómo el estudiante explora cada una de sus actividades experienciales o los ejemplos como unos contenidos de clase. Este también puede ser un factor importante para evaluar qué tan significativo está siendo ese encuentro pedagógico con el maestro en una clase. Bueno, y finalmente es muy importante ver que en el contexto actual en el que nos movemos, un contexto de pandemia y post-pandemia, lo que se ha tratado de reiterar dentro de la clase es que no se pierda la humanización dentro de esa enseñanza virtual. Y para ello, pues la mayor parte de profesores, con todos los recursos de enseñanza con los que se cuenta, pues han tratado de volver a sus clases participativas y también desarrollar una serie de materiales de enseñanza que sean accesibles a las condiciones de sus estudiantes, ya que no todos tendrán acceso pues a los medios tecnológicos. Pero lo importante es que en ese contexto actual se mantiene la organización y planificación de los aprendizajes a través de las clases, el considerar al estudiante como protagonista, organizando precisamente las clases alrededor del qué aprender, de cómo desarrollar ese proceso de enseñanza, por qué utilizar determinado recurso o método en relación a otro, qué es correcto que realice el estudiante dentro del proceso, cómo desarrollar esa comunicación pedagógica, qué elementos se pueden planificar para que el estudiante ponga en práctica lo aprendido, para que se desarrolle igualmente la clase. Entonces, todas estas acciones en la actualidad se denominan como ejercicios de un aprendizaje liberador, donde se trata de que el estudiante se autorregule y sea protagonista de su propio aprendizaje a partir de una actividad autónoma. ¿Cómo se logra esta finalidad? Pues principalmente a través de una serie de métodos y técnicas más enriquecidos e integradores que hagan posible pues que el estudiante pueda seguir manteniendo un interés acerca de las temáticas de trabajo en un nivel y en una asignatura particular. Para este fin, pues vamos a ver cómo los profesores en la organización de su clase van a tener a su disponibilidad una serie de medios de enseñanza, medios visuales, medios impresos, auditivos, audiovisuales, medios informáticos, a través de los cuales se puede generar esta acción de educación remota o también de educación en alternancia. Sin embargo, vemos que aunque no todos los estudiantes tienen acceso a los medios tecnológicos, pues no se ha agotado el proceso o la tarea de desarrollar esa formación de los estudiantes con los medios impresos o auditivos, también a través de una serie de plataformas o recursos como redes sociales o WhatsApp, se hace posible entonces acceder a esa comunicación con nuestros estudiantes. Podemos señalar que en la actualidad las clases siguen vigentes, se ha roto el espacio de aula, ya no entendido como ese medio físico, sino como ese escenario en el que se acontecen los aprendizajes, y en este caso pues los medios tecnológicos e instruccionales como las guías de trabajo, los módulos, pues van a jugar un papel determinante. Por eso es importante que ustedes en el diálogo que van a tener con los profesores pues se informen y se involucren sobre cómo ellos están organizando las clases y sus labores de enseñanza. Finalmente, los invito a consultar estos textos que están disponibles en la red
para que profundicen un poco los conocimientos acerca de cómo se organiza una clase, y también invitarlos a desarrollar la guía número 2, poniendo muchísima atención a las preguntas del diálogo que van a tener con el profesor. Esa parte 1 es muy importante porque aquí ustedes van a entablar una relación directa ya con profesores de experiencia. Cada uno de ustedes como grupo tiene asignado a un maestro con el cual van a dialogar a manera de entrevista o conversatorio sobre las preguntas que están dispuestas en la guía, para que podamos entender cómo se da ese elemento de organización de clase y qué tipos de elementos o documentos son los que ustedes deben aprender a diseñar para este fin, ya con el propósito de luego poder hacer ese análisis un poco más detenido sobre contenido, papel del docente, papel del estudiante. Pues vamos a tener que partir en primer lugar de comprender cómo se hace una clase para después poder observar estos elementos con los cuales cuentan los maestros. Entonces, los invito a descargar la guía, a revisar muy bien las preguntas. Pueden plantearme dudas o inquietudes a través de WhatsApp, y también por favor ponerse ya en contacto con el profesor que ha sido asignado para cada grupo, para que puedan resolver la guía para la próxima clase de septiembre y presentar allí las láminas que se solicitan para la socialización y la puesta en común de esta actividad para generar un aprendizaje colectivo. Un abrazo a todos y espero que los desempeños sean adecuados dentro de este ejercicio.